Que tú eres. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que tú nos muestras día a día, Señor, en cada uno de los actos, Señor, o hechos o experiencias, Señor, que pasamos, Señor. Gracias te damos porque tú nos permites levantarnos hoy, Padre, poder ver tu creación, Señor, ver los cielos, Señor, la tierra, Señor, vernos aún a nosotros mismos, Señor, y reconocer y saber que tú, Señor, lo creaste todo, que tú eres Dios, que tú, Señor, sustentas tu creación, Padre, y la guardas, Señor, la proteges y la alimentas. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, para poder alabarte, para poder escuchar de tu palabra, Señor, aún para conocer, Señor, otros ministerios que están trabajando para ti, Señor, y los cuales también nos inspiran en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Yo quiero rogarte, Señor, por el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque seas tú quien obre en nuestro corazón, Señor, en nuestro entendimiento, Padre, y que haya un cambio de mente, Señor, al salir de aquí, que podamos decir, Señor, que tú nos has hablado, Señor, y no porque tú no hables, Padre, sino porque nosotros podamos ser sensibles, Señor, a tu voz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 32. Y quien ya lo vaya teniendo se va poniendo de pie, por favor. Vamos a hacer esta lectura del versículo 1 al versículo 7 y lo vamos a hacer por signos de puntuación. Yo comienzo y siguen ustedes. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mientras callé, en, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré. Dije, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Me guardarás de la angustia. Muy bien, este salmo es escrito por David, ¿no? Y es de agradecimiento, es de gratitud, es de alabanza a Dios por la obra que Dios tuvo en la vida de David al perdonarlo. Todos conocemos el pecado, los pecados de David, ¿no? Y aquí está declarando que Dios es grande, que es bueno y la manera en la que David ya se siente, dice, bienaventurado aquel a quien tú perdonases, ¿no? Del pecado. Creo que todos aquí entendemos que somos, fuimos y seremos pecadores y Dios cada día nos sigue perdonando. Tal vez cada día también debiésemos de pedir perdón, ¿no? Por estos pecados que vamos cometiendo a lo largo del día. Yo quiero pedirte que ahorita tú escojas a una persona que normalmente sea con la que no convives mucho y que vayas y ores por esa persona sin que le preguntes nada, ¿no? Oye, ¿por qué quieres que ore? No, no, no. Solo con esa persona y ora por ella y que esa persona ore por ti. Ok, tenemos 2 minutos para hacerlo, ¿sí? Gracias.
Señor, gracias por la vida de mis amigos, Señor, de mis hermanos que el día de hoy están clamando a ti, Señor, por algún compañero. Dios, gracias por, Señor, lo que tú hayas puesto en su boca. Sabemos, Dios, que el Espíritu Santo intercede, Señor, por nosotros, Señor, para pedir de acuerdo a tu voluntad. Dios, confiamos en ello, en que tu Espíritu, Señor, está obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y en nuestras palabras. Gracias, Señor, por cada petición, Señor, que ha sido levantada el día de hoy, Señor, y confiamos, Señor, en que tú harás tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, los invito a que nos pongamos en nuestros pies. Esta semana estamos teniendo la visita de nuestros hermanos que vienen de UNTI y hablan de las Sagradas Escrituras. Tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro idioma y glorifiquemos a nuestro Dios dándole gracias porque nosotros lo tenemos en nuestro idioma y aún así no lo valoramos, pero le damos gracias a nuestro Dios por ello. El himno Santa Biblia para mí, muy conocido, cantémoslos con conciencia y gratitud a Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Señor, gracias porque en tu misericordia y amor nos has revelado, Señor, tu voluntad por medio de tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, ahora con conciencia, Señor, la oportunidad y la dicha de tener tus santas escrituras, tu voluntad en nuestro idioma. Te glorificamos y por medio de ello sabemos que somos libres en ti, Señor, libres del pecado. Y ahora tenemos esta libertad que nos hace glorificar tu nombre y sobre todo recibir la salvación que es regalo tuyo y amor, Señor. Glorifícate en esta alabanza, glorifícate en nuestros corazones, Señor.
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Gloria a nuestro Dios. ¿Pueden tomar sus lugares? Miyak, adiós miyak. Chamhedun, ene, adiós windumut, maha muhwinzen Jesucristo winduman, haya yetsa hukiai mutha, o kiai, awin padagam kunache, wingushigan mut kunach, yane man. Kuhadios miyak, miyagat,
nag yahmut mujag og ash munana oi mujagan mut munana oi gama man yagan wingu hoy ash kap shwi ash kabas yahni shui mut me stugat is mazamba tiempo cogiayas que amo modawana nebe Dios mi yak tem ki yahdas yahni shuyen edun muwin nebe khiyai tats yah ku gwen ash yasta wan ko yahni shubye mai edun ash yahmut bujag het mujib ni skop ash ashuk haj ya zo mujib ash mi modawan nige gam hat yah ash edun ash que amo modawa a cuentam zon ya wimwazwiyo ash cuenta yo bompia ash pero mich Timoteo wich me stuka tsachpa agaps amayaga wa hoy hem yak kudjun ha Dios jun kaps he smioyewa majuch minach muingom he kuch señor Yoshan ma Dios nebi animalas yuk nyoshen a wingono ha tiempo kuha no gana tuja hedun oi ziptun hedun muwin nebas kuye again maha nyugyo shuhen mutha chiptunyin tuja hedun buye bune hedun muwin nebas michten kwas nierspiegel himuchanten nux majan huinten budayen hedun mut hedun bu hermano de shai pucha corona cham kuj Dios tudak mudun maha winzun smio wambuch menit she kus wimbidan haya oi anemba aka ni ahke hedun smiawam nagusha smiawan medun cha shrondak ya isku minan ya Pablo ya poch metakunus tiek ya poch apriska meda akila cha za Onesifiro huj migug hima erasto meme Corinto a Trójimo himujanagek Mileto ispuk budanahke nash na medita kahna tujumpo na yabat shahpo cha Eubulo hana hadun prudente lina Claudio meda hermano ash negush amahwinzun Jesucristo medita buena Dios amir miat ash medit hadun he. Le doy estos dulces quien adivine qué pasaje de la Biblia leyó. Pasaje dije, no libro, pasaje. ¿Qué le entendieron? Tú no cuentas. ¿Qué le entendieron? ¿Le entendieron mucho? Yo no le entendí nada, la verdad, solo cuando decía Timoteo, Pablo, Dios, pero de ahí en fuera no le entendía nada. Creo que un poco así se sienten las personas que tienen otra lengua, ¿no? Y cuando vamos y les queremos enseñar la Biblia en el español, ¿no? Y no entienden nada. Creo que vemos la importancia aquí de la traducción de la Biblia al lenguaje de las personas. Hoy es el tercer día que el hermano Luis está con nosotros. Él hoy viene acompañado de alguien, de su esposa. Ella se llama Viviana Mendoza, entonces para que ahorita todos vayan y la saluden. Entonces vamos a recibir al hermano para que nos siga hablando de UNTI y de la labor que están haciendo. Podemos poner la lámina que dice: la Biblia en la lengua materna de los pueblos dignifica y fortalece idiomas, redime culturas. Ándele ahí. Es más rápido que yo, ¿verdad? Pues hermanos, gracias a Dios por esta mañana, por este día, ¿no? Como que hoy veo a todos más despiertos. Creo que anoche sí durmieron temprano. A lo mejor porque por el día del amor y la amistad, ¿no? Fueron a dormir todos. Bueno, hemos hablado un poquito sobre cómo la Biblia fortalece idiomas, redime culturas, ¿no? Y yo he invitado a Viviana esta mañana para que ella nos hable un poquito de cómo la Biblia, en su lengua materna,
ha fortalecido su idioma o qué es lo que ella tiene para compartir con nosotros sobre este tema de los idiomas y las culturas, ya que Viviana, bueno, yo la conocí en el año 2000, ¿verdad? El 30 de abril, año 2000. No me cayó muy bien cuando la conocí, ¿no? Que digamos. Pero después anduvo detrás de mí como 13 años, hasta que un día se animó y me pidió matrimonio, ¿no? Y ella era la directora, cuando yo la conocí, pues ella era la secretaria general de la UNTI, ¿verdad? Y yo estaba sirviendo al Señor como director regional de la Liga Bíblica en programas de plantación de iglesias y programas de crecimiento, pero en las lenguas indígenas. Y nosotros como Liga Bíblica en ese tiempo, pues teníamos muchos materiales, porque la Liga Bíblica Internacional ha sido quien más ha publicado las traducciones de la Biblia que hemos hecho aquí en México. Ellos han hecho más de 100 publicaciones que hemos hecho de traducciones. Entonces la Liga Bíblica la que más apoyó muchos años. Eso está cambiando ahora. Pero nosotros teníamos todo el material, pero no sabíamos cómo enseñarle a los pueblos a leer, a escribir su propio idioma. No teníamos esa experiencia lingüística y nos enteramos que existía una organización llamada UNTI y pues me mandaron a buscar a la UNTI y encontré a Viviana, ¿no? E hicimos una alianza como organizaciones, pero yo tenía una visión más allá, ¿no? Una visión a largo plazo. Entonces funcionó bien esa alianza y todos los traductores vinieron a ayudarnos y gracias a eso pues pudimos plantar más de casi 300 iglesias en las comunidades indígenas usando la Biblia en cada idioma, ¿no? Entonces, por eso Viviana pues tiene mucho que compartirnos en cuanto a este tema, ¿verdad? Del fortalecimiento de los idiomas y de las culturas. Entonces quiero darle unos minutos para que ella nos comparta su experiencia y después quiero compartir con ustedes unas lecturas, ¿verdad? Todos traen su teléfono celular y porque quiero que busquen allí en un momento unas páginas para que ustedes puedan leer. Ajá. Maran John ana sokoshan si saito itu mayo ta ku agara ara si saito itu no. Amén. No tengan miedo de decir amén, porque en el cielo van a entender el mixteco. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Estoy regresando de mi pueblo, fui a visitar, tenía un equipo que estaba haciendo la traducción, pero resulta que renunciaron 2 personas, entonces tuve que ir para ver otra vez cómo formar un equipo. No podemos encontrar a traductores en cualquier lugar, en cualquier esquina. Entonces, eso es un trabajo muy, muy complicado porque la traducción de las escrituras no es cualquier traducción. Entonces, las personas que Dios llama son las que perseveran y terminan la traducción para las comunidades. Y antes de eso quiero leerles un versículo. No traigo dulces para darles, pero a lo mejor la hermana sí, ¿no? Quien adivine cuál es el pasaje que voy a leer. Ay, no, está en español. Creo que no va a funcionar así. Permítanme tantito. Dicen los hermanos en las comunidades, siempre están en el teléfono. Yo les digo, bueno, es que ahí está el Nuevo Testamento. Y también porque ahora los jóvenes, los niños en las comunidades ya tienen su teléfono, aunque no haya internet, no tengan internet, pero traen el teléfono y tienen que ir a un lugar muy lejos para poder usar el teléfono, aunque no haya señal en su comunidad. Entonces, yo les digo que les estoy enseñando que la Biblia puede estar en cualquier aparato, ¿verdad? Bueno, y dice así. Tansitarana y yatsa takachirana. Yo okuirata siki tutu ya taho konza utsa zandasoisi. Chi tsaninje wasum tatsi inanyong hatang sindi chikoba andisi injo.
ta kuini jewe nyun chi ta nyun na no sai yo ta ne ka no no nyo nya jewe ka so yu ta jewe so tata cha on sa kuin da kanya andi si un ta hutu cha cuenta yo hutu yo kuini ta kwa kun da kanya andi sin jewe yo no nyo nya jewe ka chira na sitara na. Amén. ¿Qué cita fue? ¿Una palabra? Nada. Apocalipsis 5:9. Y es el cántico que vamos a entonar en el cielo y en mixteco. Así que lo deben aprender. Yo conocí al Señor a través de la traducción, a través de una página nada más en mixteco. Cuando era muy niña, llegaron unas misioneras para aprender mi idioma y hacer la traducción de las escrituras. Y yo no estaba metida con ellos, entonces cuando empezaron a hacer el libro de los Hechos, me dieron una página un día y me dijeron, lee esto. ¿Leer esto? Sí. Bueno. Y yo lo leí. Y siempre se acuerdan de que yo le dije, ¿solo quieres que lo lea o quieres que te lo corrija, no? Porque pues agradecemos mucho a Dios por los lingüistas, los misioneros extranjeros que vinieron, ¿verdad?, a nuestras comunidades y enseñaron la palabra y todo. Pero nunca será igual a que un hablante indígena haga la traducción. Porque tiene mucho que ver más de la transformación de la vida de la persona para que la traducción sea una traducción que haga efecto y transforme vida de otras personas. Porque ¿cómo puedo yo traducir algo de lo que no me ha transformado, ¿no? ¿Cómo puedo compartir algo de lo que no entiendo, ¿verdad? Y cuando estábamos cantando este himno de la Santa Biblia, ¿no? Me dice lo que soy, dice. Pero en las comunidades la gente, ¿cómo le va a decir la Biblia de lo que es o de cómo es si no la tiene en su propia palabra? ¿Cómo le va a aconsejar? ¿Cómo va a entender cómo es su vida? ¿Cómo va a cambiar su vida si no la entiende, si no la tiene en su lengua? Entonces, agradezco a Dios por esas personas, y cuando yo dije que si nada más querían que yo leyera esa hoja o querían que la corrigiera, y dijeron, pues corrígelo, ¿no? Para ellas fue eso muy interesante, porque ¿cómo sabía yo que necesitaba corrección? Era porque ese pasaje era muy extranjero, no era un indígena quien hablaba ahí. Entonces no era una expresión de nosotros, de los mixtecos. Entonces no se entendía bien, pero Dios me dio el entendimiento y pude entender, y desde esa vez tomé mi decisión de entregar mi vida al Señor y también de ponerla a su servicio. Y hasta hoy en día, pues aquí estoy. Y gracias a la traducción de las Escrituras en mi propio idioma. Tenemos ya el Nuevo Testamento y estamos traduciendo el Antiguo Testamento. Nuestra meta es terminar todo el Antiguo Testamento en el 2020. Espero en Dios que se vuelva a formar un equipo comprometido para poder terminar la traducción y tenerla en el 2020, que ya falta poco, pero nos faltan 8 libros más para traducir. Ya son los más pequeños, pero son los más difíciles, ¿verdad? Pero confiamos en Dios que se logrará, porque es el plan de Dios, y Dios quiere que los mixtecos tengamos la Biblia completa en nuestro propio idioma. Y como mi esposo dijo, pues estamos hablando de que la palabra de Dios traducida en los idiomas, pues fortalece los idiomas y redime las culturas. Hemos visto que donde hay traducción bíblica, pues los idiomas permanecen, se siguen hablando, son fuertes. Pero donde no hay traducción de la Biblia, los idiomas se van perdiendo, se van apagando, la gente ya no lo ocupa, la gente casi ya no lo habla y no hay nada escrito, ¿verdad? Y también vemos que nosotros como pueblos indígenas, desde niños nos enseñan oralmente a respetar a nuestros mayores, a nuestros hermanos mayores. Pero hoy en día yo he visto que los niños ya no respetan, ya se hablan de tú a tú, ¿no? Con los papás, con los abuelos.
Pero ¿qué hace la traducción de la Biblia? Nos vuelve atrás, nos regresa para recordar los principios, porque las comunidades tienen buenos principios de la vida, pero todo eso se está perdiendo, ¿no? Pero ahora la Biblia, la traducción viene para fortalecer la cultura de cada comunidad, de cada familia, porque cada familia tiene una cultura. Aunque vivamos en un mismo pueblo, en una misma comunidad, no somos iguales. Mi familia es muy diferente a otra familia, de mi misma familia, ¿no? De mis tíos, son muy diferentes. Yo recuerdo mucho que mi padre me decía, cuando tú veas a tu tío en la calle, tú tienes que agachar la cabeza y saludarle. Cuando tú encuentres a una persona mayor que tú o un abuelo en el camino, cuando vas al monte o al pozo a traer agua, donde sea, tú no puedes rebasar a esa persona. Tienes que esperar que esa persona mayor camine primero y después tú debes de seguir. Pero hoy en día pasan los niños, hasta tiran a las personas a veces, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero a veces uno pasa, ni siquiera saluda ni nada. Y yo recuerdo que cuando mi papá estaba aquí en México, iba a la calle y decía, buenos días. Está saludando y la gente ni lo conoce y la gente se queda viendo, ¿no? Pero es que así es en el pueblo. Ves a alguien y lo saludas, ¿no? Si es grande, si es chiquito, hay forma de saludar. Entonces, eso ha hecho las escrituras traducidas, ha cambiado las comunidades y ha traído educación a las comunidades. ¿Por qué? Porque los que más saben leer su idioma y saben escribir son los cristianos, donde hay traducción de la Biblia. Aunque haya comunidades que tengan escuelas bilingües, no saben usar su idioma, no saben escribir. Y yo lo veo en mi pueblo porque los maestros hablan mixteco, pero también han traído otros mixtecos, otros maestros de otro mixteco y no es igual. Confunden a los niños. Entonces, los que más podemos hacer somos nosotros los que hablamos nuestro idioma. Y también los traductores son los que enseñan a los maestros bilingües a escribir su idioma, ¿no? Y hemos visto cómo Dios ha cambiado a las comunidades y cómo Dios ha cambiado también a las personas y ha fortalecido nuestras culturas, porque tenemos culturas buenas, que hay también otras que no son buenas, pero podemos rescatar las buenas. Y como digo, los principios bíblicos y los principios que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Porque decía mi mamá, si vas a una casa, nunca debes tocar nada, porque no es tu casa y no es tuyo, y no debes, ¿no? O sea, eso quiere decir, no robes, ¿verdad? Y cuando regresábamos a la casa con algo en la mano, decía, ¿de dónde trajiste eso? Ve y regrésalo, ¿no? No, es que me lo dio mi abuela. ¿Segura? Sí, ok, entonces así está bien. Pero si nadie te lo dio, regrésalo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la palabra de Dios está haciendo en las comunidades, ¿verdad? Y la gente está aprendiendo a tomar o a darle esa importancia a su idioma, porque antes, por muchos años, siempre fuimos discriminados. Y no lo digo ahora porque me duele, sino porque Dios me ha sanado, ¿no? Porque aún en las iglesias, si llegábamos ahí, como si no existíamos, ¿no? Y eso era lo más triste para mí, llegar a una iglesia evangélica aquí en la ciudad y que nadie me tomara en cuenta, digamos, o que ni siquiera me saludaran. Eso era lo más triste para mí, porque yo decía, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué nos dicen las escrituras? No estamos cumpliendo las escrituras. Entonces yo digo, bueno, pero ahora que enseñamos, cuando yo enseño, me toca compartir con la gente en mi comunidad, yo le digo en las iglesias, lo más que tenemos que hacer es las relaciones con las personas. Cuando llega alguien, ¿no? Pues hay que recibir a las personas, porque yo sé lo que se siente, ¿no? Cuando llegas a algún lugar y ni caso te hacen. Yo recuerdo una vez también que fui a una iglesia aquí en la ciudad con mis padres. Mi mamá no habla español, mi papá pues hay más o menos unas palabras.
y mi mamá nunca se puso vestido, ¿no? Ella con su ropa típica, tradicional, y mi papá con sus guaraches. Un día fuimos a una iglesia y cuando llegamos no nos dejaron entrar. Y yo dije, bueno, no dije nada y nos fuimos, le dije, vámonos. Ya, de todas formas le digo, ni van a entender, ¿no? Entonces vámonos, ya nos fuimos mejor al parque, porque no entramos al templo. Entonces, pero esas cosas también han cambiado, ¿no? Pero yo entendí que las iglesias nos trataban así porque no tenían información de nosotros. No sabían nada de los pueblos, mucho menos de la traducción de la Biblia. Entonces, dijera el hermano Alfredo Guerrero, ¿no? Dice, una vez me dijo, han pedido perdón, dice, las iglesias. Y él me llamó un día y me dijo, oye, Viviana, dice, me invitaron los líderes de las denominaciones, iglesias, dice, y quieren que yo hable de los indígenas porque quieren pedir perdón. Y yo quiero hablar a tu nombre. Dije, está bien, digo, perdónelos usted, pero yo no. No, pero no, o sea, pues Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Nosotros también tenemos que perdonar. Pero sí, por muchos años hemos sido discriminados, pero gracias a Dios que ahora, pues ya la Iglesia Nacional o de cualquier lugar, pues ya ha entendido y entiende mejor la importancia de la traducción, que la traducción de las Escrituras pues ayuda a las comunidades, primeramente para que sean salvos y segundo para que sean testimonio para los demás en sus comunidades. Que Dios les bendiga. Quisiera que busquen ahí en su teléfono, si tienen internet, busquen Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y les va a llevar a la página del INALI, inali.gov.mx, y cuando ya la tengan, pueden avisar si ya la tienen, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la página del inali.gov.mx. Creo que hay en otras páginas, debe estar también, pero si no, ¿la encontraron? ¿No? Bueno, podemos buscarla después, pero quiero leerles algunas porciones de esta ley que se publicó en el año 2003 y que ha sido muy favorable a los pueblos indígenas. Pero lo que me gusta de esta ley y otra declaración que quiero compartirles es que creo que podemos inspirarnos como iglesia, como gente que trabajamos en las misiones, en las comunidades indígenas o comunidades minoritarias. Creo que este tipo de leyes o declaraciones nos deben animar, nos deben enseñar, nos deben instruir y también nos deben inspirar como iglesia a pensar en que los pueblos indígenas, comunidades originarias, tienen derechos que la iglesia también debe observar. Dice, esta ley fue decretada por el licenciado Vicente Fox Quesada, expresidente de la República. Y quiero leerles el artículo número 2 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Dice, las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio con posteridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación.
Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integral del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. ¿Sí la encontraron, hermano? Muchas gracias. Quisiera que en el artículo 6 dice: el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura y de programa culturales, a los que promueve la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo conforme a lo siguiente. Y de ahí me voy a brincar al artículo 8, que dice: ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Artículo 9 me gusta mucho porque dice: es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Y de ahí sigue adelante. Artículo 11, por último voy a leer el artículo 11, dice: las autoridades educativas, y ahí estaba yo pensando en los seminarios, ¿no? Creo que voy a pedir que se agregue ahí seminarios en esta ley, iglesias, denominaciones. Dice: las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad y a la identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo, el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. De manera que este ha sido un gran logro en México. En otras naciones de América Latina no existen leyes así. Hay parecidas, ¿no? Pero México hoy en día es un referente para América Latina en cuestión de pueblos indígenas. A pesar del rezago que tenemos en México, México es un gran referente y es el país con mayor diversidad de lenguas indígenas en toda América. Y somos el quinto país del mundo con mayor diversidad de lenguas indígenas. Entonces tenemos una enorme riqueza, ¿no?, lingüística. Y comparando esta ley y estas declaraciones con lo que dice Apocalipsis, cuando el apóstol Juan vio esta visión de gente de toda raza, lengua, tribu, pueblo y nación, creo que coincide. De manera que damos gracias a Dios por estas leyes, porque de alguna manera obligan al Estado y obligan a la sociedad, y debe también ser de influencia a la iglesia, ¿verdad? Para que podamos ejercer también nuestro ministerio de manera más apropiada, respetando los idiomas, las culturas y la diversidad. Y erradicando también la discriminación de la misma iglesia, porque existe, ¿verdad? Existe. Y
creo que vemos que la Biblia, conforme la Biblia se va traduciendo y hay gente capaz de aprender a leer y escribir en su propio idioma a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, eso abre las puertas a la educación. Como traductores en cada equipo, los traductores hacen también traducciones sobre diversos temas, ¿verdad? Casi todos los días recibimos solicitudes de diferentes instituciones, ¿no? Hemos hecho la traducción de la Constitución mexicana, ¿no? Fue una solicitud primeramente de la Secretaría de Educación Pública y de allí de Gobernación, y se presentó en enero de este 2017, se presentó en el año del centenario de la Constitución mexicana. Se presentaron las traducciones de la Constitución mexicana a 68 idiomas de nuestro país, ¿no? A una variante de cada idioma de nuestro país, cada idioma indígena, así como traducciones de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, salud, educación, impartición de justicia y muchos otros temas en los que los traductores de la Biblia están aportando al país, y queremos que eso suceda porque queremos que México vea que los cristianos, que la iglesia cristiana creemos en la diversidad, que los creyentes estamos a favor de las lenguas indígenas y no en contra, que el evangelio no erradica idiomas, el evangelio no erradica culturas, el evangelio los redime, los fortalece y los hace, cobran total sentido, ¿no? Como dijo Viviana, me gustó su frase, ¿no? De decirse, los idiomas se van apagando, y sí es cierto, se van apagando, se van acabando, pero cuando el hablante de lengua indígena, el indígena, encuentra su propósito, el propósito de su idioma y su cultura en Dios, allí de verdad cobra sentido. ¿Por qué es importante ser un zapoteco, un mixteco, un ayuk, un náhuatl, ¿no? Un maya? ¿Por qué? Porque encontramos nuestro propósito en Dios. De manera que no solamente necesitamos traducir la Biblia, necesitamos seguir trabajando como trabajaba antiguamente la iglesia en el área educativa, en el área social, en el área de la medicina, en el área de la impartición de justicia. De todo eso necesitamos ser un testimonio y que las comunidades puedan ver que de verdad la Biblia les trae beneficio, no retraso, ¿verdad? Que ser indígena no es sinónimo, no debe ser sinónimo de retraso ni de pobreza, ¿no? Por eso queremos que el trabajo que se hace a través de la palabra de Dios, pues traiga consigo todos esos otros beneficios que el Evangelio aporta a las sociedades. Quiero dejarles una tarea una tarea para mañana. Quisiera que anoten y que busquen, además de esta ley, la ley general, quisiera que la lean, ¿verdad? Toda la ley general es muy corta realmente, ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, pero además quisiera mañana que leamos algunas porciones de la declaración, si pueden anotar, Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, creo que es Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Si alguien no lo encuentra y quieren anotar mi teléfono celular, se los paso con mucho gusto y les mando el vínculo. Les puedo dar una tarjeta ahorita y ahí está mi teléfono. Pero los que gusten, igual mándenme un WhatsApp y yo les mando vínculos, ¿no? Mi número es el 55, mi número celular, y además les puedo mandar una noticias, ¿verdad? A través del WhatsApp. El número 55 54 05 30 50. 55 54 05 30 50. Ese es mi número celular y les puedo mandar los vínculos o otras noticias
que yo normalmente envío cada sábado, envío una noticia de qué hay en el trabajo de la traducción de la Biblia. Ya notaron, ¿verdad? El dato. Y mañana vamos a leer. Entonces quisiera terminar con este video, ¿verdad?, que vamos a pasar, sobre la historia de un hermano que se llama Juan y que él es un contador de historias. En su pueblo no hay Biblia, apenas está comenzando y él está haciendo las primeras traducciones orales. No sé si recuerdan, ayer le hablé de la oralidad. Está haciendo las primeras traducciones orales de algunas historias bíblicas y las está contando en su pueblo en el idioma Ayuk o Mije de Tepantlali, Oaxaca. Kwa Jesús ham timbit tau hiach manete yukzoma ham mehtiam neto samaya y pojon chayo emiket tau tuk hiach yadai jakai nipsach jairo mukhne chatung nekoshpach hamanet chuñ mayada. Mi nombre es Juan Bautista José María, vivo en Mosquito Blanco y yo dedico el campo. Yo trabajo más café y también el maíz. El maíz nada más cada año, se cultivan cada año nada más. Y café pues sí se cultiva más. El Mosquito pues todo está lleno de aguacates antes. Y ahora ya se secaron todo, aguacates. Y no hay casa todavía, poquito casa. Aquí la mayoría pues no entienden así en español. Pues cuando nos contamos así en Mije, pues lo entienden más mejor. Hay personas que no entienden totalmente. Cuando nosotros contamos así en Mije, pues sí entiende más. Hay un hermano allá, vive allá en Cerro Campana. Yo le conté la historia, sale luz. Pues sí le gustó mucho. Así me dijo que pues es más mejor cuando le cuenta así en Mije. Sí es más entendible. Hasta ahorita apenas estamos contando de el sembrador. Se explican la palabra de Dios como la semilla y cada semilla donde cayó, en qué terreno. Yo entiendo la palabra de Dios que es la semilla, y ahí cuando dice que viene el pájaro, se las comieron, ahí es donde pues el diablo está persiguiendo la palabra de Dios. Por eso la gente no entiende. Y yo entiendo también lo que está en el camino. Cuando Jesús habla, cuenta la palabra, pues los que escuchan en el camino, yo entiendo así. Por eso me gustó más. Y todas las 4 semillas que cuenta ahí, pues me gustó más porque todo está en qué terreno estamos. Me gusta contar las historias y para que la gente pues sepa también lo que yo tengo. Sí, me gusta mucho. Que la gente ora también para que este evangelio pues crezca, que la gente crea también. Pues aquí necesita mucha oración porque aquí yo veo que hay mucha brujería. Pues hay mucho que no quieren la palabra de Dios. Por eso esa es mi petición, pues que yo veo aquí en el pueblo.